Estamos aquí con, ya lo habíamos anunciado, Alejandro Bodart, legislador porteño. También está con nosotros Mariano Veiga, que es psicólogo del Hospital Moyano, que acaba de llegar desde el Hospital Borda. Y Pablo Ponzone, que en su momento hizo un informe polémico en el propio Borda. Y a todos vamos a incorporar a esta charla mientras seguimos generando imágenes en vivo. ¿Alguien puede decir exactamente qué está pasando? Bueno, el gobierno viene intentando avanzar sobre los talleres protegidos del Borda desde hace mucho. O sea, de hecho, durante todo el año pasado hubo 2 o 3 intentos de desalojo y de demolición del taller que fueron impedidos por la acción conjunta de trabajadores, legisladores que nos hicimos presentes. De eso terminó saliendo una medida cautelar que prohibía avanzar en la destrucción del taller. Esa medida el gobierno la apeló, pero se mantuvo en firme la cautelar y ahora pasó a la Cámara por la apelación del gobierno. El gobierno la ha apelado, ¿no es cierto? Y hay una jueza de primera instancia que dice que se tienen que reanudar las obras, pero una jueza de primera instancia no puede ir contra la resolución de un juez de la misma categoría que ya dictó la cautelar. Por lo tanto, sigue en firme la cautelar. Ese es el... No, está bien, entiendo todo, pero ¿por qué se dieron los incidentes? Y los incidentes se dan porque la policía metropolitana cae temprano, los trabajadores empiezan a ver peligrar su fuente de trabajo porque es falso lo que dicen que allí no hay gente, allí hay trabajadores del taller y además hay internos que utilizan ese taller para tareas de recreación y rehabilitación, porque es un taller donde el interno va y hace pan, donde trabaja en carpintería, o sea, es un lugar muy importante del hospital, este taller. Guillermo, justamente con lo que dice, coincidiendo con lo que dice el legislador, cuando nosotros hicimos el trabajo que en unos minutos vas a ver, fue exactamente hace un año, y nosotros fuimos testigos y las cámaras, y ustedes también lo van a ver, cómo se estaba demoliendo parte de los talleres con los internos dentro. Tampoco nos trataron bien cuando fuimos allí, también van a ver esas imágenes. Hicimos ese recorrido, realmente le mostramos a la gente la situación que estaba viviendo el Borda. Hacíamos de alguna manera, lamentablemente hay que decirlo, periodismo de anticipación, porque ya sabíamos por las denuncias de los trabajadores del lugar, cuando empezamos a recorrer, que el Borda se estaba demoliendo con gente adentro. Enseguida vamos a ver ese informe que hizo hace un año Pablo Ponzone. Mariano, recién viniste de ahí, ¿no? Sí, recién vengo de ahí, estoy de ahí desde temprano. Yo soy del Hospital Moyano y bueno, fui en solidaridad con los compañeros del Hospital Borda. Y lo que pasó, la verdad, fue una salvajada. Yo que la verdad nunca me hubiera imaginado que podría llegar a pasar en un hospital de salud mental. O sea, es una cosa que yo creo que... no sé si es de responsabilidad del jefe del operativo, del jefe de gobierno, de la vicejefa de gobierno, pero lo que ocurrió con la policía metropolitana, gases, balas de goma, palos, a los pacientes, al diputado, a más diputados, a los trabajadores, o sea, una cosa, la verdad ¿Cuándo notaron ustedes que empezaba toda esta efervescencia, por llamarla de alguna forma, ¿no? Yo llegué por la mañana, y ya cuando llegué, bien temprano, ya había efervescencia, ya había 2 médicos que estaban detenidos. Y... ¿Detenidos? Sí, detenidos. Hay 7. Hay 7. ¿Y debido cuál es la...? ¿Por qué? ¿Por qué los llevan detenidos? ¿Cuál es la excusa? El argumento, mejor dicho. Porque quisieron detener un poco esto. Un dato a saber, por ejemplo, de por qué la represión. Claro. En 20 minutos pasaron la topadora. Incluso se pueden ver en los restos computadoras, las máquinas con las que trabajaban los internos. O sea, ni siquiera sacaron las cosas, avanzaron. Una vez que rompieron todo, ya no quedaba nada por lo cual proteger, porque lo que iban a hacer lo hicieron. Sin embargo, siguieron reprimiendo, y siguieron reprimiendo, y siguieron reprimiendo. O sea, acá es evidente que había la intención política de mostrar, ¿no es cierto?, de que uno no se puede oponer a una medida del gobierno y si no, la respuesta es palo. Y el segundo tema importante es ¿para qué? ¿Qué quieren hacer ahí? Claro. Porque también eso, o sea, avanzan sobre los terrenos de un hospital para hacer un centro cívico completamente innecesario, porque la ciudad no tiene un vacío en lo que hacen las instituciones de gobierno, más bien tiene
bastantes inmuebles la ciudad. O sea, en una ciudad donde falta dinero, por ejemplo, para hacer las obras y que no se inunde la ciudad. En las escuelas para que no se caigan los techos. Ha muerto un operario que se derrumbó de un techo. En una ciudad con estos problemas, hacer esta obra innecesaria. El mismo Borda. ¿No es cierto? El mismo Borda. Claro, le iba a decir, falta gas, creo, ¿no? En invierno. Totalmente. En el mismo Borda tendrían que trabajar Claro. para que se actuaran mejor. Todavía no han hecho nada de todo lo que se prometieron en lo que hace a salud mental, que es también crear una serie de instituciones de medio camino para que precisamente no terminen internados, sino se recuperen los internos. En una ciudad que falta todo esto, hacer esto es una brutalidad. O sea, no se entiende la verdad. Miren las imágenes de lo que pasaba más temprano. Si usted recién llega, le contamos que esto pasó adentro de un hospital. Claro, público, de un hospital, ¿no? de un centro de salud mental. Centro de salud mental. Pero actúan claro. patoteramente. Esto es como Mirá. si fuese una represión. Mira, los talleres del Borda son como una instancia dentro de la recuperación de las personas que están ahí. Es como si esta represión se hubiese producido, por ejemplo, en los pasillos del hospital mismo, con gente que está con problemas, Había pacientes al lado con nuestro, problemas en medio del importantes, revoleo. por eso están ahí. Pero Y sin embargo no aunque no importa estén nada. en el medio, si escuchás balazos de goma y tenés problemas, si estás adentro de un hospital, esto no puede ser Vas a estar bajo ningún peor. punto de Pero vista. estaban en una algo situación de alta tensión los pacientes, a tal punto que había pacientes que quedaron en la línea de fuego cuando disparaban esta gente. Y muchos estaban en sus servicios mirándolo por la televisión totalmente asustados. O sea, porque yo en un momento circulé y se los veía asustados mirándolo por la tele. Y ahora cuando entra la policía, ¿en qué circunstancia lo hace? Digo, todavía no estaban los Mirá. médicos atendiendo a los pacientes, estaba oscuro. ¿Cuál es la situación en la que entra la policía y quién le da la orden? ¿Ustedes llegan a saber quién ordena que la policía hoy vaya temprano a ese lugar? Bueno, ahí lo que dicen, nosotros, muchos legisladores llegamos al lugar cuando ya se había dado la primer gran represión para tratar de evitar que se fuera y a pedir que nos dieran con alguna autoridad y nos dijeran qué era lo que había pasado. Ahí se presentó simplemente un oficial que dijo que estaba a cargo del operativo, que había sido el ministro Chaín el que los había mandado, que estaba Montenegro también a cargo del operativo, pero le pedimos que nos diera la orden judicial, porque Claro. para hacer semejante cuestión no hubo orden judicial, no lo reconocieron, No que hubo. no lo tenían, y esto tiene que ver con este tema del amparo, porque no va a haber orden judicial, porque no hay una orden de la justicia de avanzar sobre los talleres porque está judicializado todavía esto. Yo creo que el gobierno, como hizo también en la 9 de julio, donde había amparos, rompe porque sabe, claro, por hecho consumado. Ahora vamos a entrar a discutir si lo podía hacer o no. Va a saltar que no lo podía hacer, pero ya no existe más el taller, que ese es el punto que... Entonces está hablando de que hay una actuación ilegal del propio gobierno de la ciudad. Totalmente. De la prepotencia con la que se pretenden mover. Yo creo que acá queda claro que esta policía no la hicieron para custodiarle los barrios de la ciudad y la inseguridad que hay, sino que quería tener una fuerza de choque propia para poder hacer estas brutalidades. Brutal, porque en un momento estábamos haciendo un cordón los legisladores para evitar que pasara y dieron la orden y nos reprimieron a todos. Yo tengo 20 palazos en la espalda por todos lados, gases en los ojos, terminamos todos yendo en ambulancia los legisladores. Ahora sé que la viceministra, la vicejefa está llamando al diálogo. ¿Cómo puede llamar al diálogo si fuimos ahí a dialogar, a plantearles si ya destruyeron todo? ¿Para qué siguen acá reprimiendo? Claro, pero el diálogo era entre ustedes y la policía directamente, o sea, no había nadie No, y le intermediario, pedimos no que había venga algún para hablar. funcionario, No había que venga Claro. alguien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Si tenían el objetivo de destruirlo, ya lo hicieron. ¿Para qué van a seguir así? No, nada, orden, palo. Y esa actitud que se ve de los policías fue una actitud que se repitió durante toda la jornada. Eran policías que estaban provocando, cuando se supone que la persona esta tiene que estar preparada. Pero no, iban y insultaban a la gente, le decían a vos te voy a agarrar después. De hecho, yo vi como a uno de los que se le decía eso, que era un camarógrafo, después fueron y con las armas esas le tiraron a mansalva a 2 metros. O sea, estaban buscando reprimir, decís. Totalmente, porque fue innecesario. A ver, si van a cumplir una orden que les dice de derrumbar ese edificio, que es una brutalidad, pero van a hacer eso se hace en 20 minutos. ¿Para qué siguen hasta el momento de hoy ahí protegiendo los escombros? ¿No es cierto? Ya se fue todo el personal.
¿no es cierto?, sacaron alguna de las máquinas. ¿Para qué siguen en esa actitud de matonaje y provocando a la gente para seguir reprimiendo? ¿Para qué nos reprimieron a todos nosotros que estábamos negociando y explicándole y nos habían prometido que en 10 minutos iban a tratar de retirarse? Pero es evidente que mientras nos decían eso a nosotros, alguien les dijo no repriman, porque quieren dejar una señal. Debe ser que quieren dejar la señal que van a avanzar a como dé lugar, sin orden de la justicia, sin nada. Yo creo que por eso es importante, ojo, estamos en democracia, nos costó mucho. Esto me hizo acordar a lo peor, ¿no? Enseguida vamos a ver el informe que preparó hace un año Pablo Ponzone y que es premonitorio, teniendo en cuenta lo que pasó en estas horas en el hospital, que lo estamos viendo a la derecha de la imagen de su televisor, mientras que a la izquierda Fabián Rubino sigue generando imágenes en vivo de lo que pasa ahora, donde la situación es un poco más calma, pero se mantiene la tensión, insistimos, en un centro de salud. Sí, ahora desde parte de la Policía Metropolitana lo que están diciendo que hay 10 policías heridos también y que recibieron piedrazos. ¿Ustedes qué vieron con respecto a eso? ¿Había infiltrados, como se estuvo diciendo, que fueron los que arrojaron piedrazos y pusieron la cosa mucho más caldeada de lo que estaba? ¿Ustedes qué vieron que estuvieron ahí? La verdad es que nosotros, en algún punto, en primer lugar, lo que decía el diputado, se observó sobre todo la agresividad y la falta de, por así decirlo, de diálogo por parte de la Policía Metropolitana. O sea, desde un primer lugar, aparte, fue muy, no sé si ustedes lo pudieron ver, similar a lo de Parque Centenario, sí. Donde colocaron una valla metalizada, que de hecho es la misma y muy similar, con la policía mediante, sí. Donde colocaron un cordón, donde inclusive yo la venía escuchando por la radio, a la vicejefa Vidal, hablaba de encapuchados y demás. Los primeros encapuchados eran los mismos policías. Los policías de la Metropolitana estaban encapuchados con los rostros tapados, filmando a las caras de los trabajadores que estaban ahí y de los pacientes. O sea, una cosa escandalosa. Y tiraron a mansalva ese gas. Pimienta, el gas pimienta. Ahí me tuvieron que llevar al Santa Lucía porque estuve 1 hora sin ver y mucha gente, más que con cosas, lo que estaba tapada era porque le llenaba los ojos de eso. Por supuesto, en una manifestación tan grande nunca se puede saber, ¿no es cierto?, quién está, quién no está, si hay alguna persona extraña, incluso si no la manda la propia policía, porque no es la primera vez que se ha descubierto que alguna de esas personas, para garantizar la represión, mandan a alguien. No se puede saber. Lo que sí está claro que ahí era innecesario. Porque, a ver, fuimos diputados, nos pusimos enfrente, le hablamos a la gente nos dijo vamos a esperar hasta que se negocie, intentamos una negociación, intentamos hablar, nos dijeron que se iban a retirar, fuimos a ver la obra, ya estaba hecha la obra. En principio entonces se reprimió a trabajadores de la salud del lugar, a médicos, pacientes y legisladores. Y periodistas. Y periodistas. Por supuesto, nuestra compañera que recibió varios balazos de goma. Así arrancó la represión en el Borda. Sí. Fue indiscriminado, o sea, directamente. Bajaban la itaca y ya no... Y les tiraban. Y tiraban así. Debe estar filmado, cómo hacían cosas que eran innecesarias. Porque uno se supone que un operativo de este tipo es para garantizar que se haga la obra, pero una vez que se termina, ahí se va a ver que no era así. Era una actitud muy ofensiva como para decir acá estamos. Yo creo que hay que discutir. Nosotros vamos a pedir una interpelación, ya con otros diputados estamos trabajando para pedir, queremos que venga el ministro Montenegro. Vamos también a discutir mucho una investigación para cuál es la calidad de esta policía. Nosotros ya hemos denunciado en otra oportunidad que muchos de los altos mandos tienen que ver, los han trasladado y tienen que ver con hechos de represión de la dictadura. También que son muchos mandos que están involucrados en casos de corrupción. Es evidente que esta fuerza, ¿no es cierto?, por cómo actuó hoy, no está preparada para un conflicto social, sino que al revés, es la causante del conflicto social, porque hoy perfectamente se podría haber evitado todo esto si no se actuaba de esa forma. Ahí se fue a reprimir, se fue directamente con una orden. Repriman, repriman y repriman. Ya vemos el informe de Pablo Ponzone, que está preparado desde hace un año, decíamos recién, en forma premonitoria, pero bueno, es lo que tenemos y enseguida lo vamos a ver. Pero Fabián Rubino sigue trabajando en vivo en el lugar. Fabián, ¿me escuchás? Fabián Rubino está trabajando. Fíjate, todavía vamos a ver si tiene la posibilidad de escucharnos. Están los restos, ¿no?, de la situación de la represión, todavía algo de humo en ese lugar. Insistimos con esto. Sí, están todas las chapas tiradas. Se habla ahora de infiltrados, de gente que se la desconoce, que tira piedras. Bueno,
La represión comenzó, por supuesto, ya temprano, en media mañana, y empezó contra, atención, reprimieron a personal de salud, a médicos y a pacientes y a periodistas que cubrían este lugar. Sí, de hecho, no se reprimió a infiltrados, gente que estaba encapuchada. En el cuerpo, sí. Sí, en la axila. Entonces, esto es un llamado de atención. Y duró bastante, ¿no? Perdón. Sí. Hubo 4 o 5, hubo 4 o sea, oleadas de represión. Claro. Bueno, Vidal está diciendo que lo que yo le explicaba, que aparentemente, según ella, la policía se defendió. Esta es la palabra de la viceministra, de la vicejefa de gobierno, que negó que hayan desalojado el terreno, dice ella, que estaba vacío, y apuntó a esos encapuchados de los que decíamos Vos que sabés que hay tácticas de defensa y tácticas de ataque. Lo que se ve en la imagen, en principio, es una táctica de ataque. A ver, definime eso. Y bueno, vos sabés que cuando ya, por ejemplo, mirá, esa situación de avance de la policía que está con parapetada de determinada manera, cuando es a la defensiva, se quedan en un solo lugar, se parapetan y desde ahí, desde ese lugar, por supuesto, responden a los embates. Esta gente está avanzando sobre los manifestantes, te insisto, médicos, personal de la salud, pacientes y periodistas. Es un avance, incluso legisladores, perdón, me estaba olvidando de ustedes, ¿no? Que lo está diciendo ahora en este momento. No parece ser defensiva nada más esta represión. 30 heridos más o menos, hay en total es lo que se está contabilizando por el momento, y varios detenidos, entre, como usted nos contaba, ¿no? Actitud irresponsable la de ese hombre que vimos en 8 pantalla, detenidos. discúlpame. 8 detenidos. Es la actitud de este hombre que vimos en pantalla, que es evidentemente personal policial, agitando, incluso provocando a los manifestantes, por supuesto que no se puede, o sea, esto no lo puede hacer un funcionario policial. Y a varios de esas personas haciendo eso del otro lado, casi como provocando para que la gente reaccionara y tener excusa para reprimir. Claro. Sí. Insólito, ¿no? Que por más que vuelen piedras, digamos, no es una forma de reprimir tampoco, menos estamos hablando justamente, no es la calle, no es una cancha de fútbol, es un hospital. Eso es lo más grave. Y a todo esto, por supuesto, el taller, para que le quede claro a la gente, tanto los doctores como el legislador, está destruido. O sea, no existe más. Pasaron las topadoras, no existe más. No existe más. Fabi, dale vos en vivo. Bien, Guillermo, así ha quedado el campo de batalla, de lo que fue hoy el campo de batalla aquí en el Borda, porque literalmente se trató de esto. Vos fíjate, ahora hay un grupo de adolescentes, de chicos que está sentado. De ese lado entonces fue donde se comenzaron a sacar las chapas que fueron tomadas como barricadas en ese sector. Luego lo que estamos observando es la parte de la Policía Metropolitana, que llegó hasta las puertas mismas de esta barricada, y de ahí comenzó la represión ante la gente que quería ingresar o que promovió estos hechos de violencia con la Policía Metropolitana. Los containers que se habían colocado al lado de la chapa para que se prendieran fuegos. Y más adelante entonces, siguiendo con la otra parte del enchapado que fue tirado al piso, al suelo, y la Policía Metropolitana, atrás vemos las autoridades, que no se ha replegado ni un minuto y que se mantiene ahí. Desde ahí tiraban hacia el sector donde nos encontramos nosotros. Ahora nos han anunciado, Guillermo, que a las 6 de la tarde la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y legisladores del PRO van a recibir al gremio y a los médicos del Hospital Borda. ¿A qué hora me decías? A las 6 de la tarde en el Ministerio de Salud, en la sede donde se encuentra el SAMI aquí en Barracas, a los gremios y a los médicos. Una reunión que se tendría que haber hecho en horas del mediodía y no esperar hasta este momento de llegar a la situación en que llegamos. Pero lo cierto es que a las 6 de la tarde entonces van a promover esta reunión para descomprimir un poco la situación acá, que está relativamente calma porque la gente ya se ha ido en su gran mayoría y ha quedado un sector que se encuentra mezclado inclusive con los propios internos del Borda. Guillermo, es increíble, uno no conoce el hospital, lo grande, lo grandísimo que es este hospital, y claro, tienen un sector de libertad en donde ellos pueden circular, caminar, y durante la refriega y ahora también muchos de ellos también se encuentran mezclados entre la gente que está resistiendo en este lugar y entre nosotros mismos.
Ya volvemos en vivo, ya vamos a ver también el informe de Pablo Ponzone que les prometimos, hecho hace un año, pero quería preguntarle a Mariano Veiga, psicólogo del Moyano que estuvo desde temprano, ¿cuál es la relación entre los profesionales, en este caso, y las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este tipo de hospitales? ¿Cuál es la relación? ¿Existe la relación? La verdad que poca o ninguna. De los trabajadores que todos los días van a laburar y están con los pacientes todos los días, es poca o ninguna, digamos. Y la realidad es que las condiciones edilicias y de recursos que tenemos para trabajar todos los días, sobre todo creo que el Borda es el ejemplo más emblemático, me parece que es lo que refleja es que hay poco interés por la salud pública, porque solo con caminar, bueno, ahora veremos el informe, pero solo con caminar por el Borda uno se da cuenta de lo prioritario que es, entre comillas, la salud para este gobierno. Así que se imagine. Seguramente la mesa de diálogo que hará el jefe de gobierno y demás será con alguna de las cúpulas sindicales que a ellos se suelen sentar, pero sabemos que igual el conjunto, digamos, de los trabajadores y demás, muchos no se sienten representados por esas cúpulas. Seguimos en vivo desde el Borda, tenemos invitados que se van sumando a su vez y Pablo